Meditación, corrigiendo esa postura, la cinturita siempre un poco recogida, esa cinturita. Así también reducimos un poco el estómago, que no crezca demasiado. Ese recogimiento del vientre es muy bueno también para aplacar un poco los chakras. Y luego abriendo un poco el tórax, en el sentido de abrir el chakra del corazón. Ese sí, bien abierto el chakra del corazón. Pero los de debajo del corazón, recogido, ahí, bien recogidito todo. Y abriendo sobre todo el chakra frontal, para poder entender lo que hoy vamos a estudiar, necesitamos abrir ese chakra frontal. Cerramos los ojos y hacemos una meditación, trabajando con ese tercer ojo. Vamos a hacer una visualización y en ello os voy a pedir que me ayudéis en esta visualización que lleva el carácter de los tiempos en los que hemos entrado ahora. Durante todos estos días, en las noticias, habremos visto el edificio de la ONU en Ginebra, la Organización de Naciones Unidas. Parece ser que se reunían en el Hotel Monforte, Ginebra. Lo habréis visto en las noticias si lo habréis seguido. Un hotel clásico de pabellones en cada extremo, un gran pabellón central. Visualiza ese palacio de las Naciones Unidas, donde están reunidos ahora mismo los representantes de todos los pueblos del mundo, con los que están en lucha en Siria. Vamos a visualizar ahora con ese ojo de la mente, con ese ojo de la intuición, al maestro, al Bodhisattva, llamando a la puerta del Palacio de la ONU. Visualízalo en la forma en que todos lo conocemos. Visualiza majestuoso, radiante, lleno de luz, de amor, de sabiduría, llamando a la puerta del Palacio de las Naciones Unidas para llevar entendimiento, comprensión, unidad, fraternidad. Cuanto más real y definida sea la imagen, mejor vamos a colaborar en su trabajo. Muchas gracias. Namaste. Pues bien, hoy vamos a empezar con nuestro trabajo. Hoy tenemos mucho trabajo también nosotros aquí y también va a ser útil este trabajo y en eso espero y me voy a esforzar en ello de que todos participemos en estas enseñanzas que naturalmente no son mías, sino que hoy vamos a tratar de las enseñanzas de Pitágoras.
de manera que todo lo que hoy vamos a referir y enseñar pues tiene como causa la escuela pitagórica. Empecemos explicando que Pitágoras ha sido el sabio que ha influido más en todo Occidente. Su forma de enseñar, sus discípulos, su escuela, todo en él es el que ha influido más en toda la cultura occidental de todos los tiempos. Ahora han hecho una película, El Médico, no sé si la habéis visto. No. Sí, aún no. Pues, De si Avicena, lo has ¿no? visto, De Avicena, ¿no? Está muy bien. ¿es Avicena? No sé, No. no lo sé, ¿eh? No es Avicena, no. No, esa vecina, ese La es el tenéis que maestro, ver. el Ah, el maestro maestro. del médico. Es una vale. película muy buena, extraordinaria. En esta película de El Médico es donde veréis los efectos que produjo la destrucción de Alejandría. O sea, que esta sería como la segunda parte de la película Ágora. Esa sí que la habréis visto. Es importante, ¿eh? Ágora, uy, eso es una lección perdida, es una no, de verdad. Ágora lo tienes que ver. Ahí verás donde se destruye toda la cultura, toda la ciencia y todo lo que es Occidente se destruye. En la película Ágora, en el año 400 aproximadamente, y con la muerte de Hipatia, ahí es donde se destruye toda la civilización, toda la cultura y toda la ciencia de Occidente. El resultado de lo que se destruyó en Alejandría es la película esta del Médico. Ese es el resultado que se obtuvo en una Edad Media oscura e ignorante. En esta película El Médico veréis pues los médicos occidentales con una ignorancia completa. Unos médicos occidentales, en general todos los médicos occidentales, ni sabían dónde está el corazón, los pulmones, la apéndice, el apéndice, sobre todo porque es lo que sale más en la película, el apéndice. O sea, desconocen la anatomía interna del cuerpo, el funcionamiento de la sangre, el sistema nervioso, la circulación. O sea, es una ignorancia tan enorme, tan grande. Vemos que los que ejercen de médicos son barberos, o sea que no tenían estudios, simplemente pues yo me hago médico y ya está. O sea que es algo tan deprimente ver al estado de ignorancia cuando en la época de esplendor de Alejandría los médicos utilizaban todos los instrumentos de cirugía que se emplean actualmente. Si habéis viajado por Egipto y habéis entrado en el templo de Komombo, es un templo obligado, en el fondo, detrás del altar mayor, en el templo de Komombo, en la pared de piedra, están esculpidos todos los instrumentos de cirugía, todos, igual que se utilizan actualmente. Allí los médicos que visitan actualmente Komombo se sorprenden y maravillan que miles de años atrás los egipcios utilizaran la misma técnica de cirugía que se emplea hoy actualmente. O sea que podemos confirmar que tanto los egipcios como los griegos conocían perfectamente la anatomía del cuerpo humano. Pero claro, si vierais la película Ágora, la destrucción de Alejandría comporta la destrucción de los templos. Pero es que antiguamente, en esa época clásica, dentro del templo había la escuela de médicos. Dentro del templo había el gimnasio. Dentro del templo habían las academias, las bibliotecas, estaban todas las ciencias dentro del templo. Al cerrar y destruir los templos, cierran y destruyen la medicina, la astronomía, los gimnasios, cierran todo lo que hoy consideramos como normal. Y atienden solamente a un libro, la Biblia. Dicen, ahí en la Biblia está todo. Y lo que no esté en la Biblia hay que destruirlo.
Y eso pues llevó casi a 1000 años de completa ignorancia en Occidente. Eso lo explico para que lo veáis, el desarrollo de la película El médico. El médico pues es un chico que quiere estudiar medicina, quiere ser un buen médico y tiene que recorrer medio mundo para encontrar una escuela. Y en esa escuela de medicina que él llega, yo no os adelanto nada, mejor la veis, la película, pero es interesante ver que en la misma escuela se siguen dos sistemas distintos, dos líneas distintas que eran las que se estudiaban en la época. Por un lado la línea de Aristóteles y por otro lado la línea de Pitágoras. Y eso lo enseñan en la escuela. Pitágoras y Aristóteles. Aristóteles es una línea materialista, superficial. Es la línea del ojo, diríamos. Y la línea de medicina de Pitágoras es la línea de la medicina natural. Más bien, diríamos hoy, de prevenir, de prevención. O sea, porque la medicina que enseñaba Pitágoras era la de prevención. No tanto del tratamiento de la enfermedad en sí, sino la prevención para no llegar a tener ninguna enfermedad. Pitágoras, todas las enseñanzas que daba eran en ese sentido, para que no caigas en ninguna enfermedad. Ahora, pues cuando hay la enfermedad, pues entonces ya tienes que estudiar la medicina y dejarte en manos del médico. Esa era la línea de Pitágoras. Y la de Aristóteles es pura superstición. O sea, observación del cuerpo, sanguijuelas, barberos, eso que hacían antiguamente, sangrías. Esa es la línea de Aristóteles, que fue la que se utilizó en Occidente. Todo Occidente siguió la línea enseñada por Aristóteles. Bien, o sea que hasta en esa película vemos la influencia de Pitágoras. Pitágoras sigue influyendo hoy. Pero me estoy adelantando un poco y vamos al origen, a la causa. Luego me guardaré al final para que veamos cómo hoy es vigente la enseñanza de Pitágoras. ¿Quién era Pitágoras? Pitágoras de Samos. Samos es la ciudad donde nació, creo que está por allí Turquía, entre Turquía y Siria, más o menos. Le ponen el nombre de Pitágoras porque le dieron un augurio, fue a la Pita era una sacerdotisa de Vesta que hacía augurios. Dio un augurio de que este niño pues sería un sobresaliente, un maestro de sabiduría. Y le pusieron el nombre de Pita. Pita también quiere decir serpiente, pero en el sentido de sabiduría. Serpiente de sabiduría. Y ágoras, Pita ágoras, la serpiente del ágora. O sea, la serpiente es la sabiduría del templo. Es un juego de palabras, el nombre de Pitágoras es muy bonito. Para meditar y profundizar en el mismo nombre. Pitágoras entonces empieza a recorrer todos los templos de misterios de su época. El templo donde se dirigió en primer lugar es el de Heliópolis. El templo de Heliópolis en Egipto es donde estudiaron todos los grandes sabios griegos, desde Tales de Mileto hasta el mismo Platón, estudiaron en Heliópolis, y Pitágoras también. De Heliópolis, Pitágoras luego estudia en la escuela de los magos persas, o sea, en Mesopotamia, los caldeos. Suponemos Babilonia, pero estudió en los grandes templos, los misterios mayores de los magos persas. Luego también fue iniciado en el templo de Eleusis. Eleusis está cerca de Atenas, en Atenas. Y, o sea, pasó todos los templos de misterios de la época. Y en todos ellos fue recibido con todos los honores.
Y ya, después ya de todo ese recorrido, hay quien dice también, hay que comentarlo, que Pitágoras en su viaje también estuvo en la India. También hay quien lo dice y yo también estoy seguro. Porque Pitágoras coincide en el tiempo con Siddhartha Gautama, el Buda. Siddhartha y Gautama y Pitágoras son coetáneos, de la misma época. Y estoy convencido de que viajó mucho Pitágoras y también llegó hasta la India, donde crearon planes para el futuro, la nueva era en que entraban en ese tiempo. Y estamos hablando de 2500 años atrás. 2500 años atrás entraba la era de Piscis, que es la que acabamos de terminar ahora. Ahora entramos en Acuario, pero en la época de Buda como de Pitágoras entrábamos en Piscis. Piscis es una era de misticismo, de religiosidad, y que ha llevado pues al fanatismo y radicalismo. Pero esa época de radicalismo religioso pues se acabó. Ahora los que sigan en esa línea pues van a quedar retrasados en la evolución. Ahora ya no es la línea del fanatismo, radicalismo religioso, eso ya es retrógrado. Ahora mismo estamos ya de lleno en una nueva era que es de cambio, que es una era de propósito, es una era de ocasiones, de grandes ocasiones, la era de Acuario. Si acaso luego comentamos un poco más este tema. Bien, el caso es que en su viaje Pitágoras entonces ya recibe el encargo de intentar abrir una escuela de misterios. Y él pues encuentra el lugar más adecuado en el sur de Italia, cerca de una ciudad muy bonita, muy tranquila, pacífica, próspera, que se llamaba Crotona. Crotona es una ciudad en su época, y ahora nos vamos a trasladar con la imaginación y lo podemos visualizar. Nos podemos trasladar a 2500 años atrás. Crotona, un puerto, es una ciudad de puerto, una ciudad próspera, bastante rica, y viven bien. Y Pitágoras llega allí, le gusta el lugar, propone a los magistrados de la ciudad construir una escuela iniciática, y se avienen con él y construyen su escuela. La escuela él la construye a las afueras de la ciudad, arriba de una colina. Desde esa colina Pitágoras puede ver el mar y todo el golfo de Crotona. Es un golfo muy grande, es como una copa de mar, o sea, unas vistas preciosas. Nos podemos imaginar Crotona en el centro y todo el golfo, las playas alrededor y al fondo del mar. Esas vistas le gustan a Pitágoras, y alrededor pues los campos de olivos, almendros y los cultivos a su alrededor. O sea que es un lugar natural, tranquilo, y ahí es donde construye la escuela. Esta escuela que llaman instituto, ya recoge el nombre de instituto, y creo que él es el primero en utilizar esta palabra, igual que también se dice que él inventó, o por lo menos fue el primero en utilizar la palabra filósofo o filosofía. Él fue el primero y se definía a sí mismo como un amante de la sabiduría, que eso es lo que quiere decir filósofo, amante de la sabiduría. Así es como se definía él, y se definían también sus discípulos y seguidores, filósofos, amantes de la sabiduría. Él encuñó muchas palabras nuevas y mucha enseñanza nueva. En esa escuela Pitágoras lo que hace es llevar los grandes misterios que él había aprendido en todos los centros de misterios de Occidente, y llevarlos a una manera más suavizada para los niños, para gente joven.
o sea, suavizarlos, adaptarlos a la nueva era que entraba entonces. O sea, eso es lo que hizo él, adaptar los grandes misterios a la nueva era de Piscis, 2500 años atrás. Los adaptó y también los adaptó siguiendo el espíritu de las enseñanzas de Siddhartha Gautama, el Buda. Porque no hay que entender que haya separación, ni mucho menos ninguna diferencia, y entenderlo bien, es importante esto, que lo entendamos bien, entre la filosofía pitagórica y la enseñanza budista no hay diferencia, no hay distancia. Esto es importante entenderlo. Aunque una cosa estaba en Italia y la otra estaba en la India, pero es la misma filosofía, porque entre Pitágoras y Buda hay un lazo espiritual inquebrantable y evidente. De manera que el pitagorismo es similar y es equivalente al budismo, porque es en la entrada, es que coincide todo, en la entrada de la era de Piscis que era entonces. Entonces, claro, una nueva era, una nueva enseñanza, un nuevo maestro y una nueva escuela, y eso es lo que hace Pitágoras, abrir una nueva era, un nuevo tiempo. O sea, eso fue trascendente. En esa escuela, pues, había como un camino recto que se dirigía hacia la ciudad de Crotona. Y desde arriba del camino se veía la ciudad de Crotona abajo. El ágora es la plaza del pueblo donde se reunían los magistrados. El ágora, el templo, abajo había el templo de Ceres, el templo de Apolo, sobre todo los que destacaban más. Podemos imaginar 2500 años atrás, el puerto, el golfo del mar, o sea, un lugar precioso y tranquilo. Y arriba de ese caminito que estaba con cipreses a cada lado del camino, recorrido y guardado por cipreses, y arriba del camino recto se veía el jardín pitagórico. El jardín pitagórico, que es donde solían dar las enseñanzas los maestros de la escuela, porque aunque tenían aulas, las aulas de dentro, es que eran en otras épocas. En los tiempos antiguos la gente vivía más al exterior. Somos nosotros, que ahora tengo frío, ahora tengo calor, ahora me molesta el viento. No era así antiguamente. Antiguamente estaban más fuera que dentro. Solo cuando llueve mucho o hace mucho frío, pues entonces se recogían en las aulas en el interior. Pero lo habitual era dar y recibir las enseñanzas en el jardín, en el exterior. Eso era lo normal. De manera pues que en el jardín pues habían cipreses, olivos, almendros, que era lo típico, incluso hoy día. Y los maestros, no solo Pitágoras, había también otros maestros, se sentaban debajo del olivo y los discípulos alrededor, y así es como se daban las clases allí. O sea, podemos imaginar un gran pabellón central circular rodeado de columnas de mármol. En el centro de la escuela, del edificio central, que era el que destacaba, sobresalía y era más alto, era el templo dedicado a Vesta. Y luego hablamos de él. Y luego a cada lado, en cada extremo, había el templo al lado izquierdo, el templo dedicado a Ceres, y al otro lado derecho, el templo de Apolo. Ceres y Apolo, Vesta en el centro. Las mujeres, había mujeres, o sea, también eso era una novedad en la época, también era novedad. Las mujeres estaban en el lado de Ceres, en el templo de Ceres, hacían sus rituales, sus ceremonias, porque Ceres representa a la madre del mundo. Ceres es la madre divina, Ceres es la madre nutricia, la madre protectora, la madre educadora, la madre naturaleza, es la madre de todos los seres, la madre del mundo, la virgen del mundo. Ceres o Demeter, como lo llamaban también los griegos, es la madre divina, y las mujeres aprendían los misterios
de la Madre Divina en ese templo, los misterios pues bueno, de la familia, de los hijos, los misterios bueno, que se enseñaban en la época a las señoras, pero principalmente era relacionado en esto, en los misterios de la Madre Divina, que enseñaban pues cómo vivir, cómo comportarse, cómo ser, cómo avanzar, cómo evolucionar siendo mujer. Y solían hacer peregrinajes, creo que una vez a la semana, de cuando en cuando, salían como en procesión desde el templo de Ceres hasta Crotona, que abajo había el templo también de Ceres. Y viajaban de uno al otro, hacían una procesión ceremonial, sagrada. Y por el otro lado estaban los chicos en el templo de Apolo. Apolo es el sol, y allí en el templo de Apolo pues recibían la enseñanza solar, la enseñanza de la sabiduría, de la iluminación, de la luz espiritual. Apolo como el logos solar, el Padre, representaba el Padre espiritual, el Creador, el logos. Y allí pues aprendían cómo, bueno, lo que se necesita para convertir a un chico, a un niño, en un sabio, en un profeta, en un iluminado, en un hombre espiritual. Y también tenían su peregrinación, su recorrido entre el templo de Apolo y abajo Crotona, el otro templo que también creo que era de Apolo, creo. Bien, hoy nos parece esto un poco extraño, pero eran cosas de la época, eran modas de la época. Porque en esas procesiones incluso las chicas, por ejemplo, pues vestían ropas de Ceres, de Demeter, de Diana, o sea, se disfrazaban, no sé explicarlo, pero no era disfrazarse es algo falso. No, es que se arreglaban y como si ellas quisieran interpretar a la diosa en su vestido, en su manera de ser y de comportarse, intentaban hacer una imitación, un seguimiento de lo que era el carácter de la diosa. Y para ellas era algo que hoy es desconocido, la interpretación de los dioses. Y los chicos, pues todos querían ser unos Apolos, claro. Los chicos, pues todos unos Apolos. Las chicas, pues vestían de colores, y colores lampantes y alegres, colorido. Y los chicos, en cambio, blanco. Todos iban de blanco en la escuela pitagórica. O sea que cambiaba, las chicas podían vestir de colores, siguiendo pues la línea de su diosa, si era Diana, si era Héspera, si era Vesta, si era Afrodita, si era Venus, la que sea, pues seguían un poco en esa línea, imitando a la diosa en su manera de ser y vestir. Y los chicos, todos de blanco, esa túnica que incluso, bueno, es la que damos a Jesús. Jesús era un pitagórico. Si es que Jesús era pitagórico, seguía toda la línea pitagórica. ¿Por qué? Porque era esenio y había sido educado por los esenios. Y los esenios seguían toda la filosofía pitagórica, sin ninguna duda. Cabello largo, túnica blanca, descalzos, curaban enfermos, estudiaban para ser profetas, seguían toda la misma filosofía de Pitágoras porque era la era y el modelo que él puso en todo Occidente. Los esenios, Jesús vestía, si veis cómo vestía Jesús, veréis cómo vestían los pitagóricos. Es un retrato igual, el mismo. Una túnica blanca, sencilla y humilde. Vegetarianos, estrictamente vegetarianos, como eran los esenios y como era Jesús. Jesús era estrictamente vegetariano. Yo pienso, tantos seguidores que hay de Jesús y tan pocos vegetarianos que hay. Yo no lo entiendo, tanto que quieren seguir a Jesús y nunca lo han entendido. Pues, a ver, en la escuela pitagórica estaba prohibido cualquier animal, ni vivo ni muerto. Los animales no, ni vivo ni muerto. Ellos eran filósofos y estaban allí para concentrarse en la filosofía
y no infligir dolor y sufrimiento a ningún ser vivo, a ningún ser vivo. Lo mismo que enseñaba Buda, Siddhartha Gautama enseñaba lo mismo. Todos los seguidores y discípulos de Buda también eran vegetarianos, estrictamente vegetarianos. Aunque hay muchos que no quieren reconocerlo, pero repasando veréis que es clarísimo ello. Ahora, nunca se impuso, o sea, nunca fue imposición. Hay una línea vegetariana creada por Pitágoras, o sea, Sí, que está, bueno, yo he ido a alguna conferencia y han explicado algo muy bien. de elementos de esto. Sí, sí, O sea, sí. de la línea que él creó y tal. Sí. Pero la línea que creó Pitágoras era la prevención, o sea, que tus alimentos sean tu mejor medicina. Entonces, conociendo las debilidades y las mancanzas, las faltas, las carencias que hay en cada uno, pues con los alimentos se puede corregir. Y antes de que llegue la enfermedad, si tú estás al tanto, eres sensible y se nota, hay cambios en la biología, en el cuerpo, en el metabolismo, hay indicios ya que te señalan dónde puede surgir la enfermedad, pues prevenlo eso, prevenlo. A menudo el cuerpo mismo ya te pide lo que necesita. Lo que pasa es que si tú no has aprendido a escuchar a ese elemental físico, entonces pues luego vienen las consecuencias. Pitágoras pues enseñaba a escuchar al elemental físico, escuchar el verdadero gusto interior que te dice lo que necesita el cuerpo. Hoy necesito manzanas, hoy necesito piña, hoy necesito sopa, hoy necesito ayunar. Y eso es el elemental, ya te lo dice. Pero es que luego hay el deseo, claro, y ahí está entre lo que es la voz del deseo y la voz del elemental físico. Y nosotros nos decantamos por el deseo. Bueno, ¿no es así? Sí. Las dos están en lucha. Eso es lo que enseñaba Pitágoras, igual que el mismo Buda, exactamente. Volviendo pues a ese templo pitagórico, allí pues cuando acudía alguien para entrar en la escuela, vamos a visualizarlo, llegaban por barco, por mar, porque era un puerto importante. En aquella época los caminos no eran como los de hoy, barco, llegaban allí y el neófito, el aspirante, siempre venía acompañado de un tutor. El tutor podían ser los padres o podría ser el sacerdote del pueblo donde vivía. El sacerdote o la persona distinguida del pueblo siempre tenía que venir tutelado por alguien que respondiera por el joven. Entonces el joven subían a ese templo tan maravilloso, os podéis imaginar, ¿no? Porque eran columnas de mármol, estatuas de los dioses. Por un lado, pues la estatua de Ceres hermosísima, con todos los ornamentos de la naturaleza. Por el otro lado, Apolo, con un sol, modelo de todos los chicos. Y claro, y luego el templo de las musas, que también estaba en el templo central. Allí habían las 9 estatuas de las 9 musas. Unas estatuas impresionantes, bellísimas, que expresaban las 9 ciencias que se estudiaban allí dentro. Claro, el chico quedaba impresionado con toda esa magnificencia y esa naturaleza. Y sobre todo, silencio y paz, que eso era lo que destacaba en la escuela pitagórica. Luego al chico pues le decían, pues sí, lo admitían, ningún problema. Entra, y enseguida lo llevaban al gimnasio. Y allí es donde pasaba varios meses, dependiendo de cada candidato, el neófito. Y en el gimnasio, pues todo era alegría y felicidad, ¿sabes? Todo iba bien. Allí, pues, practicar gimnasia, dialogar, charlar, pasarlo bien. No se lo obligaba apenas a nada. Allí, pues, si ahora quieres correr, si ahora quieres lanzar jabalinas, si ahora quieres lanzar disco, si ahora pues quieres platicar y nos sentamos a hablar. Y ahí pues el chico veía ese ambiente de tranquilidad.
unos deportes en los cuales Pitágoras había prohibido contacto físico. No había contacto físico, eso Pitágoras lo tenía muy asumido. Ni tampoco agresividad, ni competición tampoco. O sea, ni ganadores ni perdedores. Eso es, pero los deportes se practicaban, el atletismo, igual que en Olimpia, los mismos deportes que Olimpia se practicaban en la escuela pitagórica, pero sin competición, ni agresividad, ni contacto físico. Una de las curiosidades que se practicaban en esta escuela pitagórica era el capoeira. ¿Habéis oído hablar del capoeira? ¿De veras? Capoeira. Eran danzas jónicas, lo llamaban, o dóricas, danzas jónicas. A los chicos pues hacían como lucha libre, pero como eso, como capoeira, sin tocarse, ¿sabes? ¿Sabes? El capoeira lo habéis visto una vez, dan patadas y puños y saltan y van por encima. Es una danza lenta, suave, y es una lucha pero sin contacto. Y además que da una elasticidad, ¿verdad? Equilibrio, elasticidad. Pues eso se practicaba en Crotona. O sea, figuraos ya si viene de antiguo la capoeira y las artes marciales en lento y sin contacto, sin agresividad. Y seguramente con música, porque la música estaba presente en toda la vida de Crotona. La música era algo presente, omnipresente en todas las enseñanzas. O sea, una cosa maravillosa. Deportes. Allí pues el neófito pues entraba en contacto con los otros chicos pues semanas y meses, y los otros chicos pues le invitaban a que hablara. Explica, háblame de cosas, y el chico pues explicaba cosas. Y sin darse cuenta todos los profesores estaban, a ver qué dice, a ver, y luego también le pinchaban, porque bueno, entre los gente joven ya sabes lo que pasa, ¿no? A veces también, igual te dicen una palabra amable que te pinchan con algo también desagradable. Estaba permitido, ¿ves? Estaba permitido pinchar un poco, a ver cómo reacciona. Y los profesores todos al tanto, a ver cómo reaccionaba, algún insulto, alguna cosa. Y así pues veían, y sobre todo a veces Pitágoras también pasaba por entre medio del gimnasio, y Pitágoras tenía uno de los dones, aquí tenéis la estatua de él, uno de los dones de Pitágoras era saber interpretar la risa según la manera de reír, algo que hoy parece que lo hemos perdido. Pitágoras sabía por los gestos, por la manera y sobre todo por las reacciones. En las reacciones, ahí es donde veía el hombre interno, la personalidad. Ahí es donde veía la personalidad. Reacciones, risas, gestos, y en eso se fijaba Pitágoras y ya catalogaba al niño. Ya lo etiquetaba, hacia un lado o hacia el otro. Y luego, pues, de pasar varios meses, el neófito, puesto a prueba todavía, si pasaba la prueba y se le veía bien, entonces venían más pruebas todavía. Este periodo probativo. Sí, todo esto ya lo he explicado. Ah, sí, muy bien, el plutonio. Eso es lo que me faltaba. En el plutonio. Entonces al chico le decían, bueno, ahora pues, como tú hemos visto que eres muy valiente, es un muy buen deportista, pues ahora pues vamos a ponerte a prueba y pasarás una noche en el campo. Porque eres muy valiente, claro. Y lo llevaban a una gruta, una cueva. Y le decían, esta cueva es el plutonio. Y le explicaban lo que es el plutonio. El plutonio en la época era lo más terrible, era lo más horrible. Era la entrada al reino de Hades, al reino del infierno. Y decían, ¿ves esta cueva? Una gruta normal y corriente, pues es la entrada al reino de Hades. Aquí es donde entran y salen las almas de los muertos, es donde entran al reino del Hades los difuntos y los fantasmas.
y los demonios acogen en esta cueva, acogen pues a los malvados y ahí es donde están las almas en pena, en fin, cosas así en el templo del Plutonio. Plutón es en griego Hades, es lo mismo, Plutón, Hades. El reino del infierno se entraba por esa cueva, a veces era una cueva que era un pozo, es lo mismo. El caso es que hacían estar toda la noche allí al chico, al niño, le dejaban allí con una velita, y pasar la noche allí a ver qué pasaba. Y claro, le decían, vas a estar solo aquí, no hay nadie, ¿eh? Pero claro, no estaba muy lejos, había alguien que le vigilaba por si acaso pues no reaccionaba bien. Ahí pues se ponía a prueba su psique, si tenía algún problema psicológico, tenía algún temor, algún miedo. Al cabo de unos minutos, es que al cabo de unos minutos a muchos ya ni podían resistir, ya salían corriendo en unos minutos. Y claro, les decían ahí dentro de la cueva, claro, es que hoy con las películas y la televisión todo eso ya es distinto, pero es que en aquella época eran más sensibles, eran más susceptibles. Y claro, pocos minutos y alguno de ellos salía corriendo de allí y claro, decían, bueno, este niño pues tiene algún problema psicológico, algún miedo, alguna cosa, y ya lo ponían aparte o lo devolvían, ya no había pasado a prueba del plutonio, una prueba difícil esta. Y luego si pasaba la prueba pues volvía otra vez al gimnasio y es que el gimnasio en la época no era lo mismo que ahora. En un gimnasio de la época clásica griega, como Platón, por ejemplo, en la época de Platón, en el gimnasio se filosofaba, se dialogaba. Había los paripatéticos, creo que lo pronuncio bien. Los paripatéticos es meditación paseando. O sea, había alrededor un pasillo, iban dando vueltas, paseando tranquilamente y filosofando y meditando. Era una manera de meditar, paripatéticos, en los que iban paseando y meditando. O sea, había muchas actividades en un gimnasio, no solamente deportes, sino que se hacía un poco de todo. Pero era la parte externa, estaba la parte externa, eso es importante saberlo. Y al cabo de un tiempo al neófito, por sorpresa, sin aviso, venga, ven para acá, y lo encerraban dentro de una celda oscura, con una velita, sin avisar ni decir nada, por sorpresa. Dentro de una celda, una mesita sencilla, una silla, le daban una pizarra, era donde escribían en aquel tiempo, una pizarra, una tiza, y luego le ponían una pregunta pitagórica. Por ejemplo, vamos a ver, era una de las preguntas que les ponían a los neófitos que acababan de entrar en la escuela. ¿Qué quiere decir el triángulo dentro del círculo? Sí. O por ejemplo decía, a ver, ¿qué quiere decir este símbolo? Que es completamente pitagórico. O qué quiere decir el espíritu rodeado por los 12 espíritus de las constelaciones. O sea, le ponían preguntas como esas. O si no, pues le ponían, también las paredes estaban esculpidas, y le preguntaban, bueno, te vas a estar aquí encerrado hasta que nos expliques qué dioses son todos estos que ves aquí en las paredes. En las paredes habían esculpidos los dioses. ¿Y qué representan todos estos dioses? La pizarra, la tiza, acababa de llegar a la escuela y ya me le preguntaban estas cosas. Claro, pues el niño se quedaba allí y, bueno, figuraos lo que escribiría, tonterías, porque claro, no sabía nada. El caso es que un día, creo que estaba un día, y luego, pues, por sorpresa también, y sin comer, todo un día, agua y nada más, todo un día sin comer, y con la pizarra y la tiza, y preguntas que bueno. De manera que al cabo de 24 horas, pues le sacaban de la celda y allí le esperaban todos los alumnos y el maestro.
todos los chicos de su edad y el maestro. Y el maestro cogía la pizarra y decía, bien, pues nos has escrito que esto quiere decir, bueno, las tonterías que él pondría, imaginar. Y ya tienes todos los otros niños burlándose, riéndose de él. Pero qué tonto eres, pero qué burro, pero qué dices, si esto no es así. Bueno, os podéis imaginar la prueba durísima que representa para un alma que tenga soberbia, un poco de orgullo, un alma que tenga un poco de, bueno, de egoísmo, pues claro, eso pues lo hace reaccionar. Entonces, algunos reaccionaban llorando a lágrima viva, claro. Como que no he sabido hacer la lección y todos se burlan de mí, algunos pues llorando a lágrima viva. Otros pues reaccionaban violentamente, cogían la pizarra y ¡pum! Tiraban a todo. Otros pues se volvían agresivos, y contestaban mal a los que les insultaban a él. Yo no sé, ¿la pasarías tú esta prueba? Pregúntatelo. Yo creo que los teósofos todas esas pruebas las estamos pasando constantemente. Fíjate bien, que no se ha terminado, que la filosofía pitagórica continúa igual. Cuando tú estás en la sociedad teosófica estás pasando continuamente todas estas pruebas, que no estamos hablando de un pasado que desapareció, sino que continúa. Muchas veces eso ni te das cuenta y estás siendo probado continuamente. Antes tenía que pasar esto en las cuevas, en los templos antiguos. Hoy estas pruebas las pasamos en casa, en el trabajo, por la calle, pero las pasamos, ya lo creo que sí. ¿Cuántas veces nos han ofendido? ¿Cuántas veces nos han ofendido? ¿Cómo has reaccionado? Pregúntatelo esto. Y pues bueno, esa era otra prueba. Y luego venía otra prueba. Sí, aquí en esta prueba que he explicado ahora es donde fracasó Quilón. Quilón era un aspirante, también llevaba tiempo en la escuela pitagórica, pero en esta prueba, en cuanto se burlaron de él, pues fue agresivo y se peleó con los otros. Explotó como pólvora. Claro, es que todo un día sin comer nada. Y sin explicarte nada y tener que responder todo esto, pues se volvió agresivo y se peleó con todos. Y lo echaron fuera, natural, pero rápidamente lo echaron fuera, porque la agresividad es incompatible. Y este es el que luego era hijo de un gobernante muy importante que tenía mucha influencia, y este fue Quirón, este fue el que volvió a todo el pueblo de Crotona y alrededores contra la escuela de Pitágoras y acabaron destruyendo la escuela. Fue este Quirón. Este Quilón fue el que buscó la ruina de la escuela porque él no le habían dejado pasar, porque se burlaron de él. Y eso pues le dolió mucho en su amor propio. Después de la prueba esta, si salía bien la prueba con éxito, entonces pues, se burlaban de él, pero permanecía impasible, tranquilo, reaccionando bien. Pues yo no lo sé, a mí me preguntan cosas que yo no lo sé, simplemente pues asumiéndolo. Entonces pues le llevaban a una habitación así pues muy bonita. Claro, había estado sin comer nada. Una habitación muy decorada, una mesa en el centro, toda llena de manjares. Decían, mira, pues ya está, ya eres un iniciado, ya eres un adepto, ya has conseguido el título, ya eres un campeón, eres lo mejor. Y lo celebraban, y para celebrarlo, mira, aquí en esta habitación, come lo que quieras y disfruta. Y luego venía alguna chica también de la academia, de la misma escuela,
ahí con vestidos transparentes, y venga, come y bebe, la chica le servía, y sí, pues si picaba, o sea, si caía en esa tentación de la gula, porque esa también es otra de las pruebas, caía en la tentación de la gula, y luego la del sexo, por la provocación de la chica, si caía en la provocación de la chica, pues también era otro motivo de expulsión. También era otro motivo. Eran de injustos. Eran injustos. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, sí, las pruebas que ponían esa era los miedos, el orgullo, esos serían, en este sentido, miedos, orgullo, la gula y el sexo. Lujuria. Sí, esas serían las pruebas en ese orden, tal como se ponían en la escuela. Les ponían trampas. Y lo superaban algunos. Sí, Estaba la escuela llena de... sí. ¿no? En esta escuela había miles de estudiantes, miles. Y tenía un patio central de columnas detrás del templo. Y solían estudiar en los porches, a todo alrededor, las columnas, el porche, alrededor, en la sombra, sobre todo cuando hacía mal tiempo, pues se ponían en los porches. Y Pitágoras tenía su mansión, su casa, en el centro del patio, en la parte de arriba. Y tenía una ventana con una cortina. Y la cortina siempre estaba echada, la cortina. Y todos decían, mira, allí está Pitágoras, pero nadie sabía si estaba o no estaba. O sea, que todos estaban estudiando, haciendo gimnasio o sus ocupaciones, pero nunca sabían si realmente Pitágoras detrás de la cortina los estaba viendo o no. Pero el caso es que sí, que Pitágoras estaba muy al tanto de todos los estudiantes de la escuela. Y claro, naturalmente no solo les veía su aspecto, sino también su aura. Y sabía valorarlos para pasarlos al segundo grado, la preparación, para skei. En este segundo, aquí para skei es preparación, pero se llamaban acústicoi. Aquí es donde acústicoi quiere decir oyente. En este grado, fíjate bien, repito, que no han cambiado las cosas, que sigue igual, las probaciones. Acústicoi quiere decir oyente. Quiere decir tu capacidad de oír, o sea, aprender. Y a los teósofos también se nos pone a prueba en eso. ¿Sabes aprender? ¿Sabes escuchar realmente? ¿Sabes escuchar? De manera que durante 5 años, aquí pone, y voy siguiendo el sistema de Chouet, los grandes iniciados, 5 años en los cuales el neófito perdía todo derecho de palabra o de hablar. O sea, no podía ni hablar, ni preguntar, ni de ninguna inquietud, ni por nada. No tenía ningún derecho a hablar. Solamente tenía el derecho a escuchar. Y tenía que aprender a escuchar. Y estar en silencio y escuchar. Porque además en el templo reinaba el silencio. La música, pero el silencio. Y 5 años, aguantando, la boca cerrada. Pero cerrada, sin hablar. 5 años. Ese es el periodo de acústicoi. Bien, ahí pues al acústicoi se le llevaba al templo de las musas. 9 musas. Y en el centro, Vesta. Vesta llevaba... Vesta es el equivalente a Isis. Vesta es equivalente a Isis. Pero con un velo, tapada. Y además con la mano así. Y se le explicaba al candidato, al neófito, por qué razón iba cubierta de velo y con la mano en la boca. Que creo que antiguamente se hacía así, no así, sino todo así. ¿Por qué razón? Pues el silencio es tan importante. Es tan importante aprender a estar en silencio. Porque esta era la etapa de preparación para luego las 3 etapas superiores, que eran lo que traduciríamos de concentración, meditación y samadhi, que ese era el objetivo de las enseñanzas de Pitágoras.
el silencio. 5 años de silencio. 5 años. Algunos dicen 7, es que depende de cada uno también, no todos eran iguales. Algunos hasta 7 años de silencio. Luego era Pero silencio real, ni dentro ni fuera, no podían hablar. No, ni dentro ni fuera, ni al exterior tampoco. Habían perdido todo derecho a hablar. Solo escuchar. Bien, entonces aquí en este grado de acústico es donde aprendían los versos áureos. Y aquí los repetían y los aprendían de memoria y es lo que trabajaban más. No voy a poder leerlos todos porque son muchos y me llevaría mucho tiempo. Honra ante todo a los dioses inmortales, tal cual está ordenado por la ley. O sea, aquí Pitágoras dice, sigue lo que enseñan las religiones, porque todas las religiones son iguales. Todas las religiones nos hablan de Dios, sigue esa religión universal en lo que enseñan todas las religiones, o sea, ni una ni la otra. En la moral, en la ética, en el comportamiento que enseñan las religiones, tú sigue en esa religión que es la tuya. Lo mismo decimos en teosofía. Segundo, venera el juramento, venera a sí mismo a los nobles héroes. Venera el juramento pitagórico. El juramento pitagórico, que es los versos áureos, pero hoy lo tenemos en los 3 objetivos de la sociedad teosófica. Cuando tú pides entrar miembro de la sociedad teosófica, tienes que firmar y comprometerte en el juramento pitagórico de los 3 objetivos de la sociedad teosófica. Juramento que haces tú ante tu propia conciencia y nadie más. Un juramento ante tu propio ser divino. Juramento de ser fraternal, de estudiar todas las leyes de la naturaleza, las religiones, filosofías, y conocerte a ti mismo, y desarrollar todo lo que hay, y expresar todo lo que hay dentro de ti mismo. Los 3 objetivos de la sociedad teosófica es el juramento pitagórico actual, y también está puesto por el mismo Pitágoras. Estos 3 objetivos pertenecen también a la filosofía pitagórica. Luego dice, venera a sí mismo a los nobles héroes. Los héroes de la época, hoy decimos los grandes iniciados. Es lo mismo, equivalente. Venera a los grandes iniciados. Esto quiere decir, cree en los maestros. Ten fe en los grandes iniciados que existen, que están allí, los hermanos mayores de la humanidad. Ten fe en ellos. Eso es básico, es fundamental. Tercero, e igualmente a los genios subterráneos, cumpliendo los ritos tradicionales. Bien, esta es una mala traducción. Corregir, aquí hay que corregir. Genios subterráneos. En latín dice, ac terrestres genios legitima faciens honora. Es completamente distinta, la traducción es mala. Genios quiere decir los ángeles, no subterrestres, sino terrestres, de la tierra. Ángeles que comparten el mundo con nosotros. O sea, dice, traducido correctamente, sea, e igualmente venera a los ángeles con mayúscula, cumpliendo los ritos tradicionales. O sea, que a través de ceremonias y ritos, los que sean, compartimos y nos hermanamos con el reino de los ángeles. Esa sería la traducción, la interpretación correcta, teosófica. Cuarto, luego honra a tu padre y a tu madre, así como a tus parientes. Esa era una ley fundamental en toda la enseñanza de Pitágoras. Respeta a tus padres y a tu familia por encima de todo. Respétalos. Ay, cuánto falta hace hoy todavía esto. Quinto, en cuanto a lo demás, haz amigo tuyo a aquel que sobresalga por sus virtudes. O sea, busca por amigos y crea amistad entre los que son virtuosos, felices, alegres, las personas tranquilas, pacíficas. Busca esa clase de amistad. A los otros,
hola, adiós, tengo prisa, es mejor. Que sean pocos amigos, pero que sean virtuosos. Esa es una máxima del yoga. Patanjali también enseña lo mismo. Sexto, ten también como hábito el que tus palabras sean amables y tus obras útiles. Palabras amables y obras útiles. Que todo lo que hagas sea de utilidad. ¿Qué quiere decir que sea útil? Para ti. Que sea útil para ti. No, se refiere que sea útil para la mayoría. Que tus palabras sean alegres, amables y felices para los demás, para la mayoría. Que todo lo que tú hagas sea útil a la mayoría. Y no te indignes contra los que te conceden su amistad por faltas leves. O sea, que los que te conceden tu amistad, y no hay nadie perfecto, entre tus amigos seguro que uno se equivoca aquí, el otro la mete la pata por allá, pero eso no te tiene que ofender, si todos estamos aprendiendo, todos somos aprendices, y todos nos podemos equivocar. Por una pequeña ofensa vamos a romper todas las amistades, pues no. Eso es lo que quiere decir. Perdona las faltas leves. Yo creo que todas las faltas son leves. Hazlo así en la medida de tus fuerzas, considerando que el poder está siempre muy cerca de la necesidad. El poder está cerca de la necesidad. En cuanto tú necesites lo espiritual, en cuanto tú necesites la teosofía, el poder te vendrá. El poder de alcanzarlo, el poder de llegar a ello y superar todas tus flaquezas y debilidades. La necesidad es lo que te va a llevar al éxito. Lo necesito, como el aire, como el alimento, como el agua. Necesito lo espiritual, necesito la teosofía, necesito el yoga. La necesidad da el poder. 9. Aprende pues por una parte que así son las cosas, por otra, acostúmbrate a dominar lo siguiente. Ahí está, toma nota. Lo que hay que dominar. El estómago. Lo que hay que dominar. Primero, el estómago. Luego, el sueño. El sueño quiere decir, ni dormir mucho, ni dormir poco. Cuidado. No quiere decir que duermas demasiado. Porque dormir poco tampoco es bueno. Ni un extremo, ni un exceso, ni en el otro. El sueño natural, normal. 7, 8 horas. Lo normal, el sueño. Luego, el instinto sexual. El instinto sexual también hay que dominar. Dominar no quiere decir eliminar, sino controlar, dominar, disciplinar el instinto sexual. Y por último, la cólera. Que nadie te irrite. ¿Es que hay algo en la vida que valga la pena irritarse? Pregunto yo. ¿De verdad hay algo? ¿Hay algo en la vida? A ver, piénsalo. ¿Hay alguna cosa que realmente te pueda hacer irritar? Sí, sí. ¿Sí? Vamos a dejarlo. Yo creo que no. Yo creo que no. Que todo es leve, todo es temporal, todo es pasajero, todo se pasa. Las penas. La corrupción no se pasa. Todo se pasa. Es lo que no se pasa nunca. Bueno, sí, pero estamos pensando en los estudiantes. En los estudiantes, no en los otros que no son estudiantes. Pero nada vale la pena irritarse ni enfadarse, no vale la pena. Pierdes, Es peor. claro, pierdes salud, pierdes armonía. Nada merece la pena perder la salud ni la tranquilidad. Y luego 11, no hagas jamás nada vergonzoso. Eso quiere decir, pues no hagas nunca, jamás nada de lo que luego, más adelante, puedas avergonzarte. Porque siempre está ahí la conciencia, el remordimiento. Ay, eso es lo peor de la vida. Eso es lo peor. Es el verdadero infierno. El verdadero infierno es el remordimiento, no te equivoques. El infierno no existe. Es el remordimiento lo que nos lleva al infierno. El remordimiento, la vergüenza. Y esto ni con otro ni tú solo, pues ante todo
has de tener el respeto de ti mismo. O sea, de respetarte tu cuerpo físico, tu cuerpo emocional, tu cuerpo mental, respetar todos esos instrumentos de la personalidad que tanto necesitamos. Enseguida, acostúmbrate a ser justo en actos y palabras. A ser justo en actos y palabras, o sea, quiere decir ser moderado. Ni hacer demasiadas cosas, ni hablar demasiado tampoco. Ser justo. Lo que tengo que hacer es necesario, es útil, es verdadero, pues lo hago. Si no, pues no lo hago, me estoy descansando, hago meditación, me relajo. Lo que tengo que decir es verdadero, es justo, es útil, lo digo. Si no cumple esas tres condiciones, pues me estoy en silencio, mejor callado. Mejor callado. Emplea estas tres frases filosóficas de Platón. Lo que tengo que decir es verdadero, es justo, es útil, pues bien, adelante. Si no, callar. En los actos lo mismo. Y a ser razonable y sensato en todo cuanto ejecutes. Y aquí termino porque hay más, esto se alarga mucho. O sea, tener sentido común. Eso es lo que dice el 14 pensamiento o juramento pitagórico. Perdón, yo me he perdido. El 2, el 3, ¿cuál era? Bueno, no he ido diciendo números, los números me los he ido saltando. Pero los versos pitagóricos, versos de oro, son fáciles de encontrar. Internet se encuentra. En internet se encuentra, Sí, ¿verdad que sí? Sí. Busca ¿Qué busco? busca versos áureos o versos pitagóricos de Pitágoras y te encuentras. Yo creo que sí, que lo encontrarás. Esto es muy universal. ¿Versos? ¿Cómo has dicho? Los versos áureos. Áureos, sí. Únicamente en el tercero, que es donde hay que entenderlo claro. Dice, genios subterráneos, figúrate. Si tenemos que venerar y honrar a los genios subterráneos, a los gnomos, Ese era el 2. a los trolls, a los trolls, y a los ¿El 2 qué era? El y 1 todo. era el silencio, ¿no? Sí, sí, o sea No, los dioses. que no son genios subterráneos, que son ángeles en mayúscula, ángeles en mayúscula. Pero ya está del latín, ya está mal, ¿no? No, en el latín está bien, en el latín pone genios terrestres. Lo que pasa es la traducción que hacemos nosotros. Sí. Porque tratamos la palabra genio de otra manera. Genio. Es que genio en griego, porque viene de la palabra del griego. Exacto. Genio quiere decir espíritu, pero en mayúscula. Genio es espíritu. Pero es que no sabría traducirlo, la palabra equivalente de genio. Es que es difícil traducir genio del griego a nuestro idioma. Pero quiere decir algo así como espíritu divino, como algo de espíritu en mayúscula. No sabría explicarlo mejor. Bien. ¿Este es el busto de Pitágoras? Sí. Lo creía totalmente diferente, con una nariz larga y esto es feo. No, no es feo. A mí mira qué guapo. Bien, resumiendo un poco, entonces, viendo más adelante, cuando hemos pasado estas pruebas, viene la noche, bueno, la vida en la escuela pitagórica, levantarse temprano, a la salida del sol. En cuanto sale el sol, salen todos a saludar al sol. La salutación al sol en la época pues eran oraciones, cánticos, plegarias, cantando y invocaciones al sol, a Apolo, a Helios. Y después de las plegarias al sol, entonces habían las abluciones, bueno, pues lavarse la cara, en fin, lavarse el baño. Después del baño hacían un poco de gimnasia, Después del gimnasio ya se encontraban en el exterior, cada grupo de estudiantes sabían dónde tenían que reunirse con su maestro para aprender la lección de la mañana. Después de la lección tenían un tiempo libre y... ¿Y cuándo desayunaban? No, ¡Ah! no, desayuno nada. Hasta el mediodía que tenían la comida.
La comida, pues pan, cereales, miel, aceitunas, y frutos secos, almendras, sí, ya está, ya está, poca cosa. Eso era lo que solían comer principalmente, miel, aceitunas, cereales, pan, y sí, o sea, una cosa muy austera, eran muy austeros, pero sabían equilibrar, la comida la equilibraban bien, no hay que asustarse. Luego por la tarde, gimnasia, al gimnasio. Por la tarde todos al gimnasio, practicar deportes. El gimnasio era una asignatura muy importante en la escuela pitagórica, sobre todo los chicos, las chicas también, claro. Y luego del gimnasio había una lección que era más bien repaso de lo que se había enseñado por la mañana. Por la mañana era la lección magistral, que a veces era el mismo Pitágoras que acudía a ese grupo y daba su lección magistral. Y luego por la tarde se reunían para meditar, reflexionar y sacarle el contenido a la lección magistral. Luego a la noche había la meditación y la cena. Solo comida al mediodía y cena a la noche, nada más. Después de la cena venían los cánticos, meditación y a dormir temprano. Esa era más o menos, por ejemplo, por la mañana pues hacían la meditación en el templo de Apolo, a la salida del sol. Acudían por la mañana a la salida del sol pues al templo de Apolo para hacer los cánticos y la salutación al sol. Por la tarde acudían al templo de Ceres o de Vesta para hacer la meditación de la noche. Tenían cada templo y para realizar estos actos. Debían ser todos anémicos. No, en absoluto no, en absoluto no. No eran gordos, pero eran... Nada, del gordo no había ni uno. De sobrepeso ni uno solo. Pero que estarían normal. Y de salud sí, porque eran, bueno, un modelo de escuela. Bien, el segundo grado de catarsis, aquí es donde... para entrar en este, lo llamaban el día de oro, los Pitágoras, pues el día de oro, porque era cuando los acogía el mismo Pitágoras. Hasta ese momento Pitágoras era más bien zafio, era más esquivo. Pero ya en el segundo grado, que se llama catarsis, ya el mismo Pitágoras tenía una entrevista contigo, eras recibido por Pitágoras, y él te miraba con esos ojos de profundidad, con esos ojos que te veía el aura, las entrañas, y parecía que te lo veía todo transparente. Tenías una entrevista, lo llamaban el día de oro, los pitagóricos, porque estabas con él, con el maestro, el día de oro. Y allí es donde ya entrabas como discípulo de él. Entonces, en ese segundo grado, catarsis o teogonía, también lo llamaban los números, porque a partir de ese grado ya empezabas a estudiar números, matemáticas, geometría, música, ya empezabas todas las lecciones más importantes. ¿Y catarsis? Catarsis quiere decir purificación. Y también está en todas las religiones. El mismo catolicismo también tiene la purificación como primer grado. Pero catarsis quiere decir, se puede interpretar de muchas maneras. Una de ellas, y como se enseñaba en la escuela, catarsis creo que estaba simbolizado por Vesta, el fuego sagrado. Porque ¿qué es lo que purifica más? El fuego sagrado, el fuego divino. Es el fuego purificador, que es la virtud, que es lo espiritual. Eso es lo que purifica. Y ese es el fuego de Vesta. Catarsis quiere decir pues purificar todas esas leves impurezas del carácter, de la personalidad, defectos, vicios, tendencias, eso que nos afea, que tú no lo ves y los demás te lo ven, y los demás te lo están viendo. ¿Cuántas cosas tenemos que los demás no nos ven y nosotros que tanto presumimos? Yo veo pues, esas chicas que van tan presumidas y tan guapas por la calle y van con el cigarro, sí, pienso, sí. ¡qué feo! El cigarro cómo la afea, la hace fea a la chica, el cigarro la afea.
Pues, tan guapa, tan se har- elegante. se hartan de Y fumar. el cigarrillo, se hartan. eso rompe todo, rompe todo. O esos chicos que llevan el pantalón así bajado, se inclinan un poco y ahora todo el culo al aire. Sí. Todo el culo al aire. Ellos se piensan que van tan a la moda y enseñan todo el culo. O sea que, claro, él no lo ve, él piensa, mira qué guapo que estoy. Pero claro, los demás le ven por detrás y dicen, ve. Sí, pero esos son ejemplos tontos, ¿no? Sí. Son ejemplos tontos, pero que tú te piensas que vas tan bien y tan orgulloso y los demás te están viendo, mira ese, tanto que se da y te ven tu defecto, te lo ven, ya sea el tabaco, ya sea la gula, ya sea lo que sea, el orgullo, los demás te lo ven y bueno, pero tú no te lo ves. Eso es lo que hay que superar. Entonces, en las lecciones, aquí entraba Pitágoras a dar lecciones y las daba dentro de la escuela. Había el patio grande, donde estaban los neófitos, y el patio pequeño, que es donde Pitágoras daba sus lecciones. Ese patio pequeño le llamaban esotérico, porque decía que el patio interior, esotérico. Y el patio grande, de afuera, le llaman el exterior, exotérico. Ahí es donde también empezaron estas palabras, también son de Pitágoras, lo esotérico y lo exotérico. Porque por el patio donde estaba Pitágoras, o sea, figuraos si nos ha dado lecciones y muchas más que me dejo de Pitágoras. El patio esotérico, interior, ahí es donde, pequeño, y ahí da sus lecciones a sus discípulos, Pitágoras. Y allí luego les llevaba al templo de las musas, el mismo Pitágoras, y allí ante las musas les enseñaba las lecciones. Así resumidamente, mira, por ejemplo, la estatua de Urania. Urania, ahí ante esa estatua les enseñaba astronomía y astrología. Urania es la musa del cielo. Luego había Polimnia. La Polimnia era la musa del más allá y de la adivinación. Y ante esa musa les enseñaba cómo desprenderse del cuerpo físico, cómo comprender que el cuerpo físico es una envoltura, es un vehículo, se puede desprender uno de él. Ante la musa Polimnia también aprendían adivinación, o sea, salir del cuerpo físico y adivinación. Polimnia. Luego venía Melpómene. Melpómene era otra musa y delante de esa musa les enseñaba cómo es la vida y la muerte y la reencarnación. ¿Cómo se llaman las dos? Melpómene. Melpómene con M. Melpómene, la reencarnación. Y luego habían las tres musas, que las habréis visto en muchos cuadros y obras de arte, las tres musas bailando, cogidas de las manos, las más famosas de todas las musas, que son Calíope, Clío y Euterpe. A los chicos les enseñaban que Calíope es la medicina natural, Clío es la magia natural y Euterpe es la moral, el comportamiento, carácter. Y a las chicas les enseñaban, toma nota, apúntatelo, muy importante, las tres musas, las señoras. Calíope, la belleza, la armonía, el equilibrio, para las señoras. Clío, el encanto, esa magia de toda mujer, esa magia que desprende de la mujer, el encanto. Y Euterpe, el atractivo, la capacidad de atraer. Esas son las tres musas, como las enseñaban en las chicas o los chicos. Perdón, el Clío, para las mujeres ya lo sé, pero para los normales, los otros, ¿qué era Clío? Bueno, así lo tengo yo. Calíope, medicina natural, Clío, magia natural, Vale. y Euterpe, la moral, carácter. De hecho, las tres constituían lo que hoy llamaríamos psicología. Esos realmente serían los fundamentos de la psicología, estas tres musas. Luego venían las otras tres, que eran la Tepsicora,
Erato y Thalía. La Thalía es más conocida, esa suena más la Thalía. Creo que hay alguna señora que tenía ese nombre, Thalía. Erato y Terpsícora. Terpsícora era la ciencia física, es lo que llamaríamos hoy la ciencia de la física, los elementos, la química, la botánica, todos los elementos de física. Erato son los elementos que constituyen todas las cosas que vemos, o sea, la esencia de los elementos, los tattvas, que en yoga llamamos los tattvas. Y Thalía era la naturaleza, plantas, animales, la naturaleza, Thalía. Y a cada una de estas estatuas, allí, debajo de la diosa, Pitágoras enseñando estas 9 ciencias. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bien suena!, ¿verdad? ¿Cuál era la primera? La primera, Thalía era... Urania. Urania. De las 3 esta. Sí. De las 3, era Terpsícora. Terpsícora. ¿Y ella qué era? Terpsícora. La física, ciencia física. Gracias. Luego venía, ya terminó, el tercer grado, que es el telete, donde se estudiaba cosmología. Aquí es donde Pitágoras, en este tercer grado, cogía a sus discípulos, los llevaba a una cripta. Bueno, no siempre, pero algunas veces los enseñaba debajo de un olivo, o en el patio interior, o en la cripta. Y en este tercer grado de telete es donde les hacía viajar en el tiempo y en el espacio y comprender la genealogía de los dioses, de los mundos, de los sistemas solares, de los planetas, cómo se formó el sistema solar, cómo se mueven los planetas alrededor del Sol, qué movimientos tiene nuestro planeta, nuestro mundo, los dioses creadores, los Dhyan Chohan, la historia del Logos, la música de las esferas, ahí en ese grado, encerrados en silencio en la cripta, escuchando y viéndole a él, sus discípulos vivían el cosmos como nosotros no nos lo podemos ni imaginar, vivían el espacio sin fin, lo eterno, experimentaban lo eterno en su conciencia, viajaban en lo eterno, en lo universal, para entender cómo, por qué y dónde. Sí, ahí en ese grado se llamaban teleistes, sí, que luego ya venía el cuarto, que era epopteia, les llamaban mistes, epopteies, que sería el cuarto grado. Fijaros que son los 3 grados, os voy a apuntar para terminar, creo que es importante. Espera, catarsis, sí. Apunta. Catarsis. Telete, que no lo escribo bien, no lo escribo correctamente, telete y epopteia. Esta es, como iba llevando, esta es la finalidad de la filosofía pitagórica. Aquí tenemos toda la finalidad. La catarsis. Hoy en yoga le llamamos concentración. Concentrar, purificar, limpiar todo lo que sobra y dejar solamente la atención plena, completa. Todos los 5 sentidos, pensamientos, todo puesto en una sola cosa, purificado, concentrado en algo. En yoga se llama dharana. Dharana, catarsis. Catarsis. Equivalente a dharana en los estudios de yoga, concentración, fijación en un solo punto, sin distraerse, purificando, limpiando, eliminando todo lo demás. Telete. Telete es lo equivalente a meditación, dhyana. En yoga le llamamos dhyana, meditación, telete. ¿No habéis oído esa palabra que dicen que te da el telele? El telete. Es el tambor así, ¿no? Eso, bueno, ese es
Es eso que es como un éxtasis, como una meditación. La meditación que te quedas extasiado, así alegre, feliz, con esa cara resplandeciente. Eso es lo que el telele, como una cosa feliz, alegre. El telete es dhyana, meditación, meditar. Has recogido todos los sentidos, te has fijado en una sola cosa y fluye, ahora tu conciencia, tu yo, fluye en libertad. Fluye hacia lo eterno, hacia lo indescriptible. Estás fluyendo fuera de tu yo, de tu ego. Sales fuera de tu ego. Y luego la epopteia. La epopteia, o también llamado epoptes, los epoptes son los que habían alcanzado este grado. Epoptes iluminados, lo llamaríamos iluminación, éxtasis. En yoga se llama samadhi. El samadhi epopteia era el objetivo de la escuela pitagórica. Esa era la finalidad, con eso ya termino. La iluminación, el samadhi. Y a eso es lo que llevaban todos los estudios y grados de la escuela de Pitágoras. En Pondicherry hay el samadhi de Sri Aurobindo. En Pondicherry, qué bonito, ¿eh? Estuvimos. Bien, todos los libros, para terminar todos los autores, todos los grandes teósofos que yo he conocido, todos los grandes libros de teosofía, desde Blavatsky, Annie Besant, Leadbeater, incluso la misma Alice Bailey, todos igualmente reconocen que Pitágoras hoy es el mismo maestro Kuthumi. Hoy es el mismo maestro Kuthumi. De manera que hoy está más vivo que nunca, más influyente que nunca. Hoy mismo Pitágoras nos está influenciando a todos. Él es el fundador de la Sociedad Teosófica. Él es el inspirador de tantos y tantos movimientos. Y está influyendo como nunca hoy la sabiduría de Pitágoras o Kuthumi, como también le conocemos actualmente. ¿Dónde podemos apreciar sus enseñanzas? Aquí le tenéis, primitivas enseñanzas de los maestros. Aquí hay cartas, quería leer, pero no me da tiempo en absoluto. Quería leer un poco de las cartas del maestro 5 minutos Kuthumi. si quieres, te sobra, mandas. Primitivas enseñanzas de los maestros. Para mí, que la primera gran obra de Kuthumi, donde le dimos conocimiento, donde hemos conocido toda la enseñanza, todo el poder de sabiduría de Kuthumi, ¿Es Q o Co? Kuthumi, bueno, Kuthumi, es igual. Después lo escribo en la pared. Sí, no quiero escribir. Después. Después. Es primero su primer gran libro, para mí, pero su primera puesta en escena en Occidente, Isis sin velo, de Blavatsky. Isis sin velo de Blavatsky, para mí es toda la influencia del maestro Kuthumi. Es que hay una diferencia entre los dos grandes maestros fundadores de la Sociedad Teosófica. El maestro Moria es escueto, es tajante, es sentencias. El maestro Moria son sentencias cortas y llenas de contenido. Es más escueto. Y Kuthumi es erudito y se extiende, se explica con mucha más claridad. Le gusta extenderse y poniendo toda su erudición, explicando según según el otro, en este libro, en este autor, en esta enseñanza, en esa religión, te va componiendo algo maravilloso. Y la mayor parte de Isis sin velo y luego la doctrina secreta, ahí está la presentación del maestro Pitágoras hoy que sigue perfectamente activo e influyente. Y aquí en las primitivas enseñanzas de los maestros son un recogido de las enseñanzas que hay en las cartas de los maestros, que también hay otro libro aquí, que es las cartas de los maestros. Aquí lo que han hecho es recoger la parte importante de las enseñanzas de las cartas. Que de eso supongo que también se ha hablado aquí, pero bueno, es otro tema. Sí, el señor Torras nos vendió las cartas de los maestros, así net,
Es un libro así que yo le di aquí. Muy grande. Yo sí. se lo di aquí a Mercedes. Lo tiene él aquí. Sí. Y yo se O lo sea di. que hoy sigue vigente. Además, y también os voy a adelantar algo también muy importante. Así como vemos a Pitágoras abriendo la nueva era de Piscis, que ahora se ha acabado, ahora entramos en la era de Acuario, él como Mahatma, como maestro, durante toda esa época, hoy, y si lo leemos en las cartas de los maestros y en otros libros también de Blavatsky, Annie Besant, Leadbeater, que hablan de este maestro, la misma Alice Bailey también lo comenta exactamente igual en Iniciación Humana y Solar. Iniciación Humana y Solar, Bailey también lo explica muy claro. Este maestro Pitágoras, que hoy llamamos Kuthumi, es el que ya está preparado para sustituir al Bodhisattva, al Cristo. Será el próximo Cristo, el maestro Kuthumi. Hoy es el mismo y se está preparando para en esta nueva era en que hemos entrado para ocupar ese cargo, para ocupar ese sitio. Pero bueno, ya me he adelantado demasiado. Y ya termino, si hay alguna pregunta. ¿Alguna fotografía de Kuthumi? Es lo que hay. Búsqueda en internet que hay. Hay muchas. En la Hay escuela pitagórica había una discriminación entre hombres y mujeres. Entraban en la escuela, pero sus labores, ciencias, ¿no? Bueno, es que esto es la época, las modas. La época, incluso hace pocos años aquí, la época también era separar hombres y mujeres, chicos y chicas. Son las épocas y las modas. Y Patio hubiera protestado, ¿no? Tal vez, pero Un claro, patio, sí. si hubiera mezclado y hacer cosas de estas, pues igual hubiera llevado a que pues la gente del Antes pueblo hubiera protestara. Sí, o sea, tenía que seguir la línea, las costumbres. Las costumbres, claro, eso es inevitable. Pero no, él daba lecciones, sus discípulos eran tanto hombres como mujeres en las clases. ¿Las cartas de los maestros es de Kuthumi? No, hay varios maestros. Varios, Moria Sí, y... principalmente dos, Moria y Kuthumi. Sí. Estas cartas de los maestros son auténticas, están conservadas en la British Library en Londres. Antiguamente estaban en el British Museum y ahora, por lo que sabemos, las han trasladado a la British Library. Y para consultarlas hay que pedir un carnet especial, pasar una entrevista y luego pedirlo con tiempo, con bastantes días, rellenar impresos, hasta que finalmente ves cómo lo sacan de la caja fuerte, las cartas de los maestros, y te las enseñan, pero alguien siempre te está vigilando para que... Es una de las cosas más delicadas y más importantes que se conservan en la British Library, en Londres. Sin embargo, está editado, ¿no? Bueno, claro, pero las auténticas, las originales, escritas por Aquí los tienes maestros. un libro así de gordo, así. Sí. Lo tienen. Las cartas originales, las auténticas, se conservan y han sido estudiadas y se consideran auténticas. Sí, un minuto de silencio y terminamos.
Om Shanti. Paz a todos.